JP Morgan es uno de los nombres más poderosos en la historia de las finanzas, un hombre que, con su visión y astucia, ayudó a forjar el sistema financiero moderno tal como lo conocemos hoy. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en un gigante del sector? ¿Te gustaría conocer la historia completa de su ascenso, las decisiones que tomaron forma en momentos cruciales y cómo llegó a controlar el destino económico de naciones enteras? Entonces prepárate, porque vamos a adentrarnos en la vida de uno de los hombres más influyentes de todos los tiempos, cuyas jugadas cambiaron el rumbo de la economía mundial. Acompáñanos en este recorrido por la vida de JP Morgan, donde exploraremos no solo su impresionante carrera, sino también el impacto que tuvo en el poder y la influencia dentro del mundo de los negocios. ¿Te gustaría conocer más sobre este gigante del capitalismo? Sigue con nosotros y descubre su fascinante historia. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en una familia acomodada. Su padre, Junius Spencer Morgan, era un destacado comerciante que ya estaba bien establecido en el mundo financiero. Desde muy pequeño, JP Morgan estuvo rodeado por el mundo de las finanzas, lo que le permitió tener una perspectiva completamente diferente de la vida que muchos otros jóvenes de su época. Lo que realmente distinguió a Morgan desde joven fue su gran habilidad numérica y su pasión por los negocios. A una edad temprana se mostró mucho más interesado en el comercio y las inversiones que en otros campos. En lugar de seguir una educación convencional, como muchos otros jóvenes de su tiempo, JP comenzó a aprender las dinámicas del mundo empresarial de manera práctica. A menudo se decía que no era un estudiante brillante, pero sí un hombre de decisiones rápidas y certeras. ¿No les parece fascinante cómo alguien tan joven pudo captar las lecciones más valiosas del mundo de los negocios solo observando y actuando? Además, al ser hijo de un hombre de negocios de renombre, JP Morgan tuvo la oportunidad de viajar a Europa, donde amplió sus conocimientos y, más importante aún, hizo conexiones cruciales que más tarde lo ayudarían a consolidarse como un actor clave en el mundo financiero. En Londres comenzó a trabajar en la firma bancaria de su padre, J.S. Morgan y compañía, donde perfeccionó sus habilidades en el comercio internacional. A través de estas primeras experiencias, Morgan comenzó a formarse una reputación como un joven ambicioso, decidido y con una visión clara de lo que quería lograr. ¿Creen que su éxito en el mundo de las finanzas fue más cuestión de talento o de las conexiones familiares que tenía? Déjenme sus comentarios. Después de su experiencia en Europa, Morgan regresó a los Estados Unidos en 1857 y rápidamente se asoció con el banco de Drexel Morgan & Co. Pelletier, Zrenia, Filadelfia. Fue aquí donde su carrera comenzó a despegar realmente. Con solo 27 años, Morgan ya estaba involucrado en grandes negociaciones financieras, pero su verdadera marca en la historia de las finanzas llegaría en 1871, cuando se unió a Drexel Morgan & Co. en Nueva York, una firma que más tarde pasaría a llamarse JP Morgan & Co. Lo que hizo que JP Morgan fuera diferente a los demás banqueros de su tiempo fue su visión más allá del simple comercio financiero. Mientras otros se limitaban a hacer negocios, Morgan vio el panorama completo y comenzó a consolidar una gran parte de la economía estadounidense bajo su control. Fue un pionero en la consolidación empresarial, comprando grandes empresas, fusionándolas y creando monopolios. Esto fue especialmente visible en la industria ferroviaria y del acero. Morgan no solo pensaba en términos de ganancias a corto plazo, tenía una mentalidad orientada hacia el largo plazo. Comenzó a entender que la forma de acumular poder era controlando industrias enteras y para lograrlo hizo una serie de alianzas estratégicas que le dieron acceso a recursos y conexiones que pocos podían rivalizar. En pocos años, Morgan se convirtió en una figura central en la economía de Estados Unidos, el hombre que tenía la capacidad de hacer que las empresas más grandes del país se alinearan bajo su influencia. Ahora bien, amigos, ¿creen que JP Morgan fue un visionario que cambió las reglas del juego o un hombre que usó su poder para manipular el sistema? ¿Qué piensan ustedes? Uno de los momentos más críticos en la vida de JP Morgan fue su intervención durante la crisis financiera de 1907. El sistema bancario de los Estados Unidos estaba al borde del colapso y los rumores de una gran recesión comenzaban a ganar fuerza. Fue entonces cuando Morgan, con su poder y astucia financiera, decidió tomar cartas en el asunto. En lugar de quedarse al margen, JP Morgan utilizó su influencia para organizar a los grandes banqueros de Wall Street y evitar el colapso del sistema financiero.
Su intervención fue decisiva para estabilizar la economía de Estados Unidos en un momento en que la confianza estaba en niveles mínimos. Para muchos, esta acción solidificó su reputación no solo como un hombre de negocios, sino como un salvavidas económico. Morgan, a pesar de ser una figura de poder indiscutido, no era ajeno a la crítica. Muchos consideraron que sus acciones durante la crisis mostraban un dominio absoluto sobre el sistema económico, lo que generaba tanto respeto como temor. ¿No les parece increíble cómo un solo hombre fue capaz de influir tanto en la economía global de una manera tan decisiva? Si hay algo que definió el legado de JP Morgan fue su visión de una banca moderna. En muchos sentidos, él ayudó a moldear la infraestructura financiera que conocemos hoy. Morgan fue una figura clave en la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913, un sistema que reguló y estructuró la política monetaria del país. Además, Morgan fue responsable de financiar proyectos gigantescos a nivel mundial, como la construcción del Canal de Panamá. Este proyecto no solo mostró su poder financiero, sino también su capacidad para movilizar grandes cantidades de dinero y reunir a los inversionistas más importantes del mundo para cumplir con sus objetivos. Al centralizar tantas industrias bajo su control, Morgan también creó lo que podríamos llamar una banca global. Su influencia no se limitaba a Estados Unidos. Morgan tenía conexiones en Europa, Asia y América Latina, lo que le permitió extender su poder a escala internacional. ¿Qué opinan ustedes de la influencia de JP Morgan en la economía global? ¿Creen que su forma de operar fue beneficiosa para el crecimiento de la economía mundial o más bien para crear un sistema que favoreciera a unos pocos? Sin embargo, no todo fue admiración. JP Morgan también fue una figura altamente controvertida. Su forma de operar, que incluía la eliminación de la competencia mediante la compra de empresas rivales, le valió el apodo de monopolista. Mientras algunos lo veían como un genio empresarial, otros lo consideraban un hombre que acumulaba poder y riquezas a costa de los demás. Su vida personal, por otro lado, era un tanto enigmática. Se casó en 2 ocasiones, pero siempre fue un hombre muy privado. La figura de JP Morgan, tanto en su vida personal como profesional, estaba envuelta en misterio, lo que alimentaba aún más las historias y especulaciones sobre su carácter. La vida y carrera de John Pierpont Morgan nos brindan valiosas lecciones sobre la ambición, el poder y el impacto de las decisiones en la economía global. A continuación, exploraremos algunas de las enseñanzas más significativas que podemos aplicar en la vida personal y profesional. 1. El poder de la visión a largo plazo. JP Morgan no se conformó con los éxitos inmediatos. Su enfoque siempre fue hacia el futuro. Sabía que el verdadero poder no radica en los logros rápidos, sino en la capacidad de visualizar y construir un legado que perdure en el tiempo. A lo largo de su carrera se destacó por su habilidad para identificar oportunidades estratégicas que otros no veían, como la consolidación de empresas o la inversión en infraestructura a gran escala. En los negocios y en la vida, la clave está en pensar a largo plazo. La clara visión y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en el presente pueden construir los cimientos de un futuro exitoso. ¿Qué proyectos o metas a largo plazo están ustedes persiguiendo? ¿Cómo se aseguran de tomar decisiones que estén alineadas con sus objetivos a futuro? 2. El control de la información y las conexiones estratégicas. Morgan entendió que el control de la información era tan importante como el capital. Su red de conexiones globales, tanto en Estados Unidos como en Europa, le permitió tener acceso a información valiosa y recursos que otros no podían obtener. Además, fue un maestro en la creación de alianzas estratégicas, que le dio la capacidad de influir en las decisiones de grandes empresas e incluso de gobiernos. Las conexiones y la información son poderosos activos en el mundo empresarial. Cultivar relaciones clave y estar bien informado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Cómo gestionan ustedes su red de contactos y qué importancia le dan a la información en sus decisiones profesionales? 3. La importancia de la resiliencia y la capacidad de tomar riesgos. A lo largo de su carrera, Morgan se enfrentó a múltiples crisis, incluida la crisis financiera de 1907, en la que tuvo que intervenir personalmente para evitar el colapso del sistema financiero. Su capacidad para mantenerse firme en tiempos de incertidumbre y tomar riesgos calculados fue crucial para su éxito. Morgan nunca se echó atrás ante los desafíos, sino que los usó como trampolines para avanzar.
La resiliencia y la disposición para asumir riesgos son fundamentales para superar obstáculos en el camino hacia el éxito. La capacidad de aprender de las crisis y adaptarse puede convertir una dificultad en una oportunidad. ¿Cómo manejan ustedes las crisis y los momentos difíciles en sus proyectos? ¿Están dispuestos a asumir riesgos cuando sea necesario? 4. El impacto del poder económico en la sociedad. Una de las lecciones más controvertidas pero relevantes de la vida de Morgan es cómo su poder económico influye no solo en el mundo financiero, sino también en las políticas y las decisiones gubernamentales. Aunque algunos lo admiraban como un líder visionario, otros lo veían como un monopolista que utilizaba su influencia para moldear el sistema económico en beneficio propio. Esto nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales del poder económico. El poder económico debe ser manejado con responsabilidad. Las decisiones que tomamos en los negocios pueden tener un impacto profundo en la sociedad y es esencial considerar el bienestar común al ejercer influencia y poder. ¿Qué opinan ustedes sobre el impacto de las grandes empresas en la sociedad? ¿Creen que los líderes empresariales tienen una responsabilidad ética más allá de las ganancias? Estas lecciones nos invitan a reflexionar sobre cómo las decisiones estratégicas, las relaciones, la resiliencia y la ética son esenciales para alcanzar el éxito y manejar el poder de manera responsable. ¿Cuáles de estas lecciones creen que son más relevantes para ustedes en este momento de sus vidas? Al final, ¿cómo debemos recordar a J.P. Morgan? Como un hombre visionario que construyó un imperio que cambió la historia financiera, o como un hombre que utilizó su enorme poder para imponer su voluntad sobre la economía de un país entero? El legado de Morgan sigue vivo en la estructura financiera moderna, en los grandes bancos y en las políticas monetarias que aún hoy afectan nuestras vidas. Pero lo cierto es que sin importar qué opinemos sobre él, no podemos negar que J.P. Morgan dejó una huella imborrable en la historia. ¿Cuál creen que fue su mayor legado? ¿Su habilidad para tomar riesgos, su capacidad para unir a los grandes de las finanzas o su influencia sobre el sistema económico global? Déjenme saber sus opiniones y no olviden darle like al video si les gustó, y si quieren conocer más sobre otras figuras históricas que cambiaron el mundo, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.